Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acercarse hasta mi canal. La propuesta de hoy será hacer corazones, mini corazones, tipo colgante, souvenir o aplique, para diferentes labores que ustedes la quieran implementar. Por ejemplo, a modo decorativo, para decorar una blusa, decorar cualquier tipo de prenda, bolsos, mochilas, lo que ustedes quieran. Inclusive pueden unir uno con el otro, así, y le hacen un borde todo de punto bajo y le dejan una pequeña abertura y le ponen vellón, guata o algodón, y ya tienen un llaverito. Después en la mercería compran esos colgantes que hay especiales, y acá tienen una propuesta también como una salida laboral, como siempre les digo, de tener un artículo más a la hora de proponer y vender. Está muy lindo, son muy fáciles, en apenas minutitos logran hacer esto. Los hice en hilo de algodón, todos están hechos en hilo de algodón, 100% de algodón. Algunos son lisos y otros son con matices, jugando un poco con la estética de los colores y la colorimetría. Utilicé un ganchillo del 2.50 y un ganchillo del 1.75 para esconder las hebras. A muchos les hice una cadenita y le hice una moñita. Lo pasé de lado a lado con el mismo ganchillo y até el piolín. A otros les hice una tirita de 6 o 8 o 9 puntos de cadenita, lo unimos acá con un punto bajo y nos queda así como para colgar. También sirve para hacer adornos navideños ahora que se acercan las fechas. Así que bueno, les voy dando esta propuesta para comenzar a tejer. Yo voy a hacer una muestra con un hilo bien grueso para que se note el punto, porque es tan pequeñito el corazoncito que dije, bueno, voy a utilizar un hilo bien grueso para que se vea bien. Entonces, también es 100% de algodón. Lo que hacemos es lo siguiente. Para este hilo tan grueso utilizo un ganchillo del 3.5, pero para esta hebra que son casi 3 milímetros pueden usar 4, 5 y 6 milímetros. Pero a mí me gustó cómo quedó con este. Entonces lo que hacemos es pasar la lazada por entre nuestros dedos. Cuando tenemos la lazada así, levantamos la primera y traemos la colita de inicio. Acomodamos y hacemos 1 y 2 cadenas al aire. Y adentro de la argollita vamos a hacer 5 puntos altos. Uno, dos, tres, 4 y 5. Luego de los 5 puntos altos vamos a hacer un punto alto doble. Una lazada, doble lazada. Introducimos el ganchillo y hacemos una pasada, 2 pasadas y 3 pasadas. Entonces nos queda bien larguito. Y ahora nuevamente vamos a hacer 5 puntos altos comunes. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tenemos los 5 puntos altos realizados, nuevamente hacemos lo que hicimos al comienzo, 2 cadenas. Ahora empezamos a estirar la colita de inicio. Clavamos con un punto bajo aquí dentro. Ajustamos un poquito y levantamos 1, 2 y 3 cadenas al aire, ¿sí? Lazada, y vamos a trabajar puntos altos.
En estas dos no, porque son las dos cadenas de inicio. Vamos a trabajar en el punto alto que está medio escondidito. Ahí. Ahí. Un punto alto. 2 puntos altos juntos. Vamos al siguiente punto y nuevamente un punto alto, 2 puntos altos, 2 por cada uno. Y a su vez vieron que voy escondiendo la colita. En el tercer punto, nuevamente 2 puntos altos juntos. Ahora tejemos 2 puntos altos separados, uno y el segundo. ¿Sí? Ahora vamos al punto alto doble que hicimos, el del centro, y hacemos un punto alto simple, dentro del mismo lugar, un punto alto doble, doble lazada en la aguja. Entonces, una pasada, 2 y 3. Y adentro de la misma cadena, un punto alto común. Cuando veníamos, antes de llegar acá, hicimos 2 puntos altos simples. Entonces, hacemos 2 puntos altos individuales, 1 y 2. Ahora toca 3 puntos altos doble, uno por cada uno de base. Entonces, uno y 2 puntos en el mismo lugar. En el que le sigue, 2 puntos juntos. Izquierda y derecha del corazón es exactamente igual. Vamos por el último punto. Estas son las cadenas de inicio, estas no. Acá. 2 puntos altos juntos. Y ahora 3 cadenas al aire. Y nos vamos al centro acá y hacemos un punto deslizado y nos deslizamos un poquito más al centro y lo pasamos. Hacemos una cadena de seguro y estiramos la piolita, cortamos el hilito. Yo lo hice bien grueso para que se note el punto. Como ven, el tutorial es bien pequeño, entonces vamos por la parte de atrás y utilizamos un ganchillo más fino. La colita de inicio yo la fui escondiendo y ya no quedó nada. Entonces queda solo este. Solo este. Ahí. Y vamos viendo más o menos dónde lo podemos esconder para que no quede nada. Y este corazón así tan grande quedó lindo para un llavero, para hacer 2 caras iguales, unirlos con medio punto como les dije, y tienen un corazoncito. ¿Ven? Lo unen con punto bajo y tienen un corazoncito para colgar. Así. Espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Es bien fácil. Lo pueden hacer con todo tipo de resto de material, como yo hice esto. Utilicé todos mis restos.
los que me van quedando, y los voy haciendo con diferentes colores. Espero que lo puedan hacer. Cualquier duda me lo dejan en comentario. En la brevedad de lo posible se los iré resolviendo y contestando. No se olviden de compartir en sus redes sociales, de invitar amigas, amigos a participar de mi humilde canal. Y como siempre les digo, donde se encuentren les mando mucha paz, mucha ilusión, mucho amor, y que todo les salga bien, y eso que están esperando tanto, tanto con ansia, que Dios les abra puertas de prosperidad para todos. Hasta pronto.